Continuar ahora con una entrevista. Nos encontramos con José Tello Alfaro. Él es especialista en temas electorales, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y para nosotros siempre es un placer saludarlo, más aún en esta transmisión especial de JNTV. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto, de verdad. Muy buenas tardes. Bien, doctor, para hablar sobre este proceso que se está llevando a cabo, ¿nos podría dar sus primeras impresiones de cómo se ha realizado la instalación de las mesas de sufragio, de las medidas de seguridad sanitaria? Por favor, adelante. Claro, lo importante es que justamente este tipo de proceso de elecciones internas, si bien es un proceso que está pensado para que vaya a votar 1.600.000 personas aproximadamente en 2.800 mesas a nivel nacional, 377 locales, es un proceso que no tiene el carácter de obligatorio, pero sí nos puede dar un indicador ya en el campo de cómo se están realizando las medidas de bioseguridad. Claro. O sea, claro, la cantidad de votantes es mucho menor, repito, dado que es un tema de no voto obligatorio. Claro. Pero sí hay que ser bien en claro que la presencia de la gente es importante en la medida en que se puede medir, por ejemplo, esa segmentación de electores para que concurran a votar en determinados horarios, evitando aglomeraciones. Ese es un punto importante. Claro. Hay que medir quizás en pequeño cómo se va dando todo esto. Por otro lado, el hecho mismo de las incidencias y el hecho mismo de la votación en este contexto justamente de pandemia. Entonces, sí hay que estar atento a los resultados de ahora. Repito, van a ser magros en cuanto a participación porque es normal. Nuevamente, un universo pequeño de electores y además con una votación obligatoria. Esto es un proceso donde vamos a ver la capacidad de movilización de los diferentes partidos políticos, porque esta es una elección de movilizadores, claro, ¿correcto? Efectivamente. Pero sí vamos a ver, por ejemplo, ya el accionar de los órganos electorales en pandemia y aplicando medidas de bioseguridad. Entonces, en el transcurso del día yo creo que vamos a tener información muy valiosa, además de los resultados de quienes van a salir electos como candidatos en los procesos que son, o sea, democráticos por excelencia y que son justamente la previa al gran proceso de elecciones generales 2021, estas elecciones internas 2020. Claro, doctor, estas elecciones nos sirven como una especie de experiencia para lo que vamos a vivir el próximo 11 de abril y cómo se comportan cada uno de los actores de este proceso, ¿no? Por ejemplo, veíamos a los trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que se encuentran muy preocupados por el tema de las medidas de seguridad sanitaria, doctor, que ven en la puerta del ingreso que se desinfecten las manos, que se desinfecten los pies, que mantengan la distancia correspondiente. Al momento del sufragio también han tenido que llevar sus propios lapiceros, los electores afiliados, ¿verdad? Usted ha visto que sí se están cumpliendo todas las medidas de seguridad sanitaria. Correcto, se está cumpliendo y además también hay algo que es interesantísimo, que es el hecho de ver esta segmentación. O sea, creo que esto de la segmentación en el horario de votación es crucial, es clave. Me parece que en base a la experiencia del día de hoy, la OMPE tiene que trabajar en eso muchísimo para concientizar a los electores en los próximos meses, para que el día 11 de abril vayan a votar en los horarios acordes al número de DNI y de manera escalonada. De tal manera que podamos nosotros tener mucho mayor seguridad y tranquilidad de evitarse aglomeraciones en los centros de votación. Y ¿sabes qué cosa? En este punto sí hay un asunto muy complejo. La mala costumbre que tenemos los electores, porque el elector peruano no va, digamos, en la elección convencional de 8 a 4 de la tarde, no es que vaya a las 8 de la mañana, el elector peruano evita ir temprano para que no lo tomen de miembro de mesa. El elector peruano va a las 9, 10 de la mañana cuando la mesa se instaló. Sí, doctor. Y muchas veces, claro, ahí se genera el problema. Pero ahora con el tema de que se va a dar se podría dar cierta bonificación a los miembros de mesa, bueno, el jefe de la OMPE ya lo ha anunciado, pero sí se les da un pago, de repente esto podría incentivar a que los electores también vayan más temprano y que quieran también ser miembros de mesa, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque si hay un incentivo. Claro. Es importante también dejar bien en claro que este incentivo se da para esta elección, que es una elección atípica en contexto COVID, porque hay que recordar que el ser miembro de mesa o el ir a votar en nuestro país es un deber. Claro. Estamos ante un mecanismo de sufragio obligatorio. En consecuencia, a nadie le pagan por cumplir con su deber.
Hay que Claro. ser bien claros que para el 2022 sí los ciudadanos tienen que ir y obviamente cumplir con su deber ciudadano y sin que haya un estipendio. Ya. En estas circunstancias como las que estamos viviendo de la pandemia, donde hay también problemas en cuanto a la economía, sí ayuda pues al independiente el ir a cumplir con su deber y, bueno, recibir una bonificación de carácter excepcional. Ujú. Pero a menos que cambiemos la metodología de miembros de mesa desde una perspectiva legal, o sea, haya cambios legales, debería esto volver a su cauce convencional para las elecciones del 2022. Recuerden Ujú. que habían propuestas, por ejemplo, de hacer que los servidores públicos, que es una cantidad importante de personas, eh, se integren pues en el Como proceso miembros de de... mesa. Claro, entonces de esa Ujú. manera ahí sí existe, porque no es como el independiente, la posibilidad de que puedan tener pues un día de descanso, 2 días de descanso, y es un tema que Claro. se puede manejar, o sea, pero Ujú. ya dentro del marco Sí. laboral del Estado, Otro tipo de ambas incentivo, cosas, doctor, ¿no? totalmente, Ujú. claro. Hoy vamos a ver Ahora, por cómo se... ejemplo, ah, sí, hoy vamos a perdón, ver... te quería decir, Sí, sí, te quería adelante. decir, por ejemplo, Ujú. si hoy en día, si me permite, por favor, si hoy en Claro, día, por claro, ejemplo, doctor. pretendemos darle incentivo a un independiente no tiene sentido, pues ahí justamente es lo que había precisado muy bien el jefe de la OMP, que Ujú. es justamente radica la pertinencia de la medida. Claro, bien, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, doctor. Me gustaría aquí precisar algo que usted ya había hablado sobre el voto escalonado y la franja horaria que ha promovido la OMPE para esta jornada electoral. Y vamos a ver cómo se comportan los electores, ¿no? Y no sé qué le parece a usted esta medida que han recomendado que de 7 a 9 de la mañana sea el horario para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Y después de 9 a 10 de la mañana, las personas que tengan el DNI que termine con el número 1 y así sucesivamente hasta las 7 de la noche. ¿Qué le parece esta medida? ¿Funcionará? ¿Evitará la propagación de la COVID-19? Sí, definitivamente si las personas van con tapaboca, si hay medidas de bioseguridad en el ingreso local, si se evita de que haya manipulación de lapiceros, lo cual es una medida sanitaria también importante. Y si la gente verdaderamente cumple con ir en los horarios escalonados, no va a haber ningún problema. O sea, esto se maneja, pero hay que ser bien claro. Lo que sí tiene que hacer la OMPE es trabajar ya para la elección nacional esto con mucha anticipación, porque no es algo que pueda hacerse de golpe. O sea, esto es algo que se tiene que trabajar con mucha anticipación. La verdad, en este caso ellos pueden medir un poco la línea de tiempo en cómo van informando a los afiliados de los partidos políticos. Yo me imagino que deben tener, o sea, un corte desde que hicieron la promoción de esta medida hasta, evidentemente, la realización del comicio el día de hoy. Pero sí para la elección general es una recomendación de que esto se traje con mucha anticipación. O sea, la gente, por lo menos un mes antes, tiene que estar bien claro en qué horario tiene que ir a votar. Y sobre todo, entender que no podemos repetir pues las malas prácticas de toda la vida de ir después del desayuno para que no me agarren el miembro de mesa o si no irme después del almuerzo que es cuando se arma toda la gran aglomeración en los centros de Claro, votación. así es. Recordemos que entre 3 y 4 de la tarde es cuando llega un tsunami de personas que incluso se quedan dentro del centro de votación a votar, o sea, estoy en cola. Y la elección realmente termina a 5:30, 6 de la tarde en algunos casos, cuando hay muchas personas ahí adentro. Eso si ocurre en la elección del 11 de abril, sí sería un serio problema sanitario. Sí, tenemos No que puede tomar ocurrir. conciencia como electores, doctor, y también eso es una tarea que les compete a los organismos electorales, la educación electoral y a todos los actores en general, a los medios de comunicación que también colaboran mucho con este tema. Ahora, doctor, me gustaría que nos dé un adelanto de cómo serían las próximas elecciones, o sea, el próximo domingo, cómo se van a llevar a cabo las elecciones por delegados. Bueno, las elecciones por delegados son convenciones. En este caso, la OMP tiene que coordinar esto con los diferentes partidos políticos y obviamente desarrollar este tipo de procedimientos electorales, ¿no? Procesos electorales. Recordemos que es totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy en día. O sea, hoy en día estamos viendo un militante, un voto para elegir candidatos y para elegir también delegados. Sí, doctor. Pero para los próximos comicios, estas son las convenciones electorales muy, o sea, muy cuestionadas en muchos casos porque se ve pues de que no es un método tan democrático como el que estamos experimentando ahora de un militante un voto, pero que ahora con la presencia de los organismos electorales esperemos que tengan la seriedad de vida, porque hay que ver que se tenga la seriedad de vida.
obviamente estas convenciones también tienen que tomar la medida de bioseguridad, uso de Zoom y demás tipo de mecanismos que permitan, o sea, realizar el proceso con la mayor naturalidad, pero eso ya es un nivel organizacional con cada partido político que va a llevar a cabo esta modalidad. Claro que sí. Bien, doctor, vamos a ver cómo se desarrollan los comicios la próxima semana. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por estar aquí con nosotros Gracias en a ustedes. JNN TV. Es una próxima oportunidad. Gracias.